Hoy, exploremos este fascinante y enigmático viaje que emprendió Jesús. Un viaje que sacudió el infierno, enfrentó a la muerte y reveló la autoridad de Cristo sobre el universo. Prepárate para descubrir el viaje de Jesús a las profundidades, los 3 días de misterio. Y descubra lo que realmente significa la victoria de Cristo para el mundo visible y el invisible. Imagínese el momento más oscuro de la historia. El Hijo de Dios, Jesús, había sido crucificado y su cuerpo yacía en la tumba. Pero mientras el mundo creía que todo estaba perdido, algo misterioso y grandioso estaba sucediendo más allá de lo que los ojos podían ver. Durante 3 días, Jesús no estuvo inerte. La Biblia nos da evidencia de que Él descendió a los lugares más profundos del reino espiritual, donde esperaban los espíritus encarcelados. En un acto de poder y redención, Jesús caminó entre las sombras, proclamando la victoria sobre el pecado y la muerte, liberando cautivos y tomando para sí las llaves de la muerte y del infierno. Este viaje a las profundidades revela la autoridad absoluta de Cristo sobre toda la creación, visible e invisible. Es la historia de un rescate más allá de la tumba, de una victoria que se extiende a lo largo de los siglos y resuena en la eternidad. Exploremos juntos este misterio que cambió para siempre el destino de la humanidad. La oscuridad cayó sobre el Calvario cuando Jesús, en agonía, entregó su espíritu en la cruz. El cielo que antes estaba despejado se volvió oscuro, cubierto por pesadas nubes, y la tierra comenzó a temblar como si el mundo mismo llorara la muerte del Hijo de Dios. Con un último suspiro, dijo, «Consumado es». Palabras que resonaron en el tiempo y el espacio, trayendo esperanza y miedo. ¿Pero qué pasó después? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? La Biblia nos da pistas intrigantes. El apóstol Pedro menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3:19, y Pablo escribe a los Efesios que descendió a lo más profundo de la tierra, Efesios 4:9. Por lo tanto, aún quedaba una misión por cumplir. Un viaje a profundidades más allá del alcance de la luz humana. El pasaje de 1 Pedro 3, 18-20, donde Pedro afirma que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, es uno de los más misteriosos del Nuevo Testamento y ha generado variadas interpretaciones a lo largo de los siglos. Este versículo, sin embargo, tiene algunos puntos centrales que revelan su propósito y significado dentro de la teología de Pedro y la iglesia primitiva. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos espíritus encarcelados a quienes Jesús predicó? Este es uno de los grandes misterios y una de las cuestiones más debatidas entre los eruditos e intérpretes de las Escrituras. Algunos señalan que estos espíritus podrían ser almas de seres humanos que vivieron antes del diluvio. En el Génesis vemos que la humanidad, en ese momento, se había distanciado radicalmente de Dios, inmersa en la corrupción y la violencia. Cuando llegó el diluvio, millones perecieron, y muchos teólogos creen que las almas de estas personas podrían haber estado esperando la llegada del Salvador, atrapadas en un estado de castigo o de espera, sin haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Otro grupo de eruditos interpreta este pasaje de manera diferente. En su contexto, ven a estos espíritus como ángeles caídos, seres celestiales que se rebelaron contra Dios. En algunas tradiciones judías y cristianas se habla de una rebelión en los cielos, donde ciertos ángeles, seducidos por el orgullo y la ambición, se aliaron con Lucifer y fueron arrojados a las tinieblas. Otra teoría específica sobre esta rebelión es que involucró a ángeles que transgredieron los límites divinos, viniendo a la tierra para interactuar y corromper a la humanidad de maneras prohibidas. Un pasaje que respalda esta opinión se encuentra en Judas 1:6, donde el autor menciona ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia casa,
y que fueron entregados a prisiones eternas. Algunos piensan que Jesús, durante estos 3 días, habría descendido a estas profundidades para enfrentarse a estos seres que habían desobedecido a Dios de forma tan radical. Esta confrontación sería un testimonio de su victoria absoluta, de que ni siquiera los ángeles caídos podrían escapar de su autoridad. ¿Qué les habría dicho Jesús a estos espíritus cautivos? Para las almas humanas habría sido el anuncio de la esperanza, la buena noticia de que por fin había llegado la redención, invitándolas a creer en la salvación. Para los ángeles caídos, sin embargo, su presencia habría sido una proclamación de victoria divina, una declaración de que su poder sobre la humanidad había sido quebrantado. En el momento en que Jesús entregó su espíritu, sucedió algo grande e invisible a los ojos humanos. Se embarcó en una misión singular, algo más allá de nuestra comprensión terrenal. Jesús descendió al Seol, el lugar donde, según las Escrituras, esperaban las almas de los muertos, un lugar de misterio y sombras, donde la promesa de la redención era una esperanza aún no realizada. Era un dominio oscuro, un espacio lleno de una tristeza densa y permanente, como un pozo sin fondo. Allí, el brillo de la creación y la cercanía de Dios parecían muy lejanos, casi inalcanzables. Era un lugar donde las almas, retenidas por la fuerza de la muerte, esperaban algo o alguien que pudiera liberarlas de este cautiverio espiritual. Pero Jesús ya no era solo un alma entre otras. No estuvo allí como prisionero, ni experimentó la muerte como los que estaban allí. Jesús entró con la autoridad de un rey, su rostro irradiaba una presencia única, divina y poderosa. En medio de la oscuridad, su llegada trajo una luz inesperada, un brillo que ningún otro había traído. Su presencia comenzó a iluminar las profundidades, iluminando el ambiente donde esperaban multitudes de almas atrapadas durante siglos. Donde quiera que pisara, las sombras retrocedían, incapaces de resistir la gloria que emanaba de él. Era un contraste entre vida y muerte, luz y oscuridad y, al mismo tiempo, una promesa de transformación. Alrededor de Jesús, los muertos de épocas pasadas comenzaron a reunirse, sin saber qué esperar. Se pusieron de pie con miradas de perplejidad, miedo y esperanza, sentimientos que no habían experimentado en mucho tiempo. Era como si, de repente, todos se hubieran despertado de un largo sueño, incluso sin entender lo que estaba pasando. Allí estaban las almas de generaciones pasadas, figuras icónicas y anónimas, justos y pecadores, todos unidos por el hecho de ser, hasta entonces, cautivos de la muerte. Desde Abraham hasta los profetas, desde los reyes hasta los siervos, desde los justos hasta los arrepentidos, muchos sintieron que este era el día que habían estado esperando. Sin embargo, lo que esto significaba todavía era un misterio. Solo sabían que la presencia de Jesús, el Salvador prometido, los llenaba de una sensación de liberación inminente, algo que generaciones de creyentes habían esperado durante tanto tiempo. Jesús los observó a todos con profundidad, pero no con juicio severo. Sus ojos reflejaban una compasión infinita, una comprensión amorosa de la espera y el sufrimiento que marcaban esas almas. Vio a quienes, durante su vida, habían vivido en fidelidad y esperanza, esperando la llegada del Mesías sin haber visto jamás cumplida la promesa en sus días. También vio a aquellos que habían pasado su vida en la ignorancia o el error, sin conocer la promesa de la salvación. Estaban allí, cautivos de la muerte y rodeados de oscuridad, y todos tenían una expresión de silencio reverente, como si estuvieran en presencia de algo eterno y poderoso, esperando un veredicto que sellaría su destino. Jesús allí llevaría el mensaje de victoria. En medio del silencio espeso y sepulcral, la presencia de Jesús irradiaba como una llama viva entre las sombras. Las almas alrededor esperaban, atentas,
en una quietud casi sagrada. Entonces habló. Su voz, llena de autoridad y compasión, resonó como el sonido de un trueno, invadiendo cada rincón de ese reino oscuro, reverberando como olas de esperanza. Esas palabras atravesaron la oscuridad como una espada, fuertes y claras, proclamando la victoria que todos anhelaban pero pocos se atrevían a creer. Allí anunció la buena nueva de la redención, de la liberación prometida desde tiempos inmemoriales. Jesús declaró que la larga y terrible batalla contra el pecado, la muerte y las fuerzas de las tinieblas finalmente había sido ganada. Su propio sacrificio había sido el precio pagado, la deuda eterna saldada. Se había eliminado la barrera que separaba a la humanidad de la presencia de Dios. Con cada palabra, explicó que la prisión espiritual, la sentencia de condenación y la soledad del Seol ahora estaban superadas. Jesús era la llave, el camino a la vida eterna, y esa vida estaba disponible para cualquiera que la deseara. Las almas presentes, muchas de ellas antiguas y que esperaban durante mucho tiempo un atisbo de redención, escucharon con reverencia y asombro. Muchos reconocieron, en ese momento, que Jesús era el cumplimiento de las promesas y profecías transmitidas por generaciones. Sintieron que el momento que habían esperado finalmente había llegado. La salvación ahora era una realidad. Con cada palabra que Jesús hablaba, el ambiente oscuro que lo rodeaba comenzó a transformarse. La tristeza que flotaba como una pesada nube dio paso a una atmósfera de expectación, como si los mismos muros del Seol palpitaran con la llegada de algo extraordinario. En el corazón de quienes habían vivido fielmente, pero también en los que nunca habían conocido la promesa del Mesías, comenzó a brillar una nueva esperanza. Algunos, cuando miraban a Jesús, lo reconocían como el Cordero prometido, aquel de quien habían hablado los profetas. Otros, aunque inseguros, se sintieron irresistiblemente atraídos hacia él, como si algo dentro de sus almas clamara por unirse a la luz que irradiaba aquel divino visitante. Cuando habló, ofreció a todos una promesa, una vida que trascendía la muerte, una unión eterna con el Creador. Así, las almas cautivas, ahora libres de elegir, sintieron caer el peso de sus cadenas espirituales, una tras otra, mientras Jesús las llamaba a salir de la prisión eterna y a una existencia de luz y redención. Todavía había una misión que cumplir. Jesús, habiendo proclamado su mensaje de victoria a las almas en el Seol, avanzó hacia lo más profundo, donde se encontraba el trono mismo de la muerte y el infierno. Era un lugar de oscuridad aún más densa, donde se alzaban figuras sombrías, personificaciones de un poder que creían absoluto, intocable, soberano sobre todos los que yacían allí. La muerte, altiva en su posición, esperaba con una arrogancia fría y confiada. Hasta ese momento, nada ni nadie había escapado de sus implacables garras. Ella creía que el Hijo de Dios estaba ahora en su dominio, como todos los demás. Él, sin embargo, sintió algo diferente. Cuando vio que Jesús se acercaba, comenzó a temblar. Nunca antes había conocido a un ser con tal autoridad, una presencia que fuera a la vez mortal y eternamente divina. Esta figura, que en vida había sanado, resucitado y perdonado, traía consigo una fuerza que el infierno no podía comprender. Ahora él estaba allí, viniendo directamente a su encuentro, y la certeza del infierno en su propio poder comenzó a desmoronarse, destrozada por el terror. Cuando Jesús se acercó, la muerte, todavía tratando de mantener su postura de soberanía, habló, y su voz resonó en las oscuras profundidades: ¿Quién eres? Había un tono desafiante en su voz, pero también algo así como un eco de miedo, al sentir el peso de algo inmenso e imparable. Jesús la miró y en su mirada había una fuerza inquebrantable, un poder que superaba todas las barreras impuestas. Con voz firme y autoritaria, él respondió:
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Cada una de sus palabras resonó, no solo como una afirmación, sino como una declaración final de victoria. Mientras decía estas palabras, Jesús extendió su mano y tomó las llaves que la muerte y el infierno tenían como símbolo de su dominio sobre las almas. Las llaves no eran solo objetos, sino representaciones del poder que alguna vez poseyeron sobre los destinos humanos, la certeza del cautiverio eterno. Al tomarlos, Jesús demostró que este dominio se había roto, que su autoridad ahora era completa sobre ambos. Ya no existía el control de la muerte sobre los hijos de Dios, había perdido su poder absoluto. Y el infierno, que una vez mantuvo a las almas en un cautiverio inquebrantable, vio su fuerza desmoronarse ante él. La muerte y el infierno, abrumados por el asombro, observaron impotentes como el poder que alguna vez fue suyo se disipaba. Jesús, que ahora tenía las llaves, miró hacia ese reino de oscuridad y declaró su liberación. Como Rey liberador, abrió las puertas del infierno y las cadenas espirituales que mantenían cautivas a las almas comenzaron a romperse, una a una. El sonido de las cadenas rompiéndose resonó como una sinfonía de liberación, una confirmación de que el tiempo del cautiverio había terminado. El infierno, asombrado y reducido a una sombra de lo que era antes, vio su reino de oscuridad hacerse añicos. Jesús, el libertador, había cumplido su misión. No solo declaró la victoria sobre las tinieblas, sino que también reveló que todo poder que antes parecía insuperable ahora estaba sujeto a su autoridad. Ese dominio de oscuridad y muerte había sido derrotado, y Jesús era ahora la encarnación de la vida eterna y la victoria. Cristo, al descender a las profundidades, Pedro viene a decirnos y confirmar el alcance universal de la victoria de Cristo, porque cuando Pedro escribió su carta le escribió a los cristianos que enfrentaban persecución, dificultades y opresión, fortaleciéndolos con la certeza de que Cristo ya había triunfado sobre todas las fuerzas del mal. Para estos cristianos, la vida estuvo marcada por el sufrimiento y la incertidumbre, y las amenazas externas los llevaron a cuestionar su fe y la seguridad misma de su salvación. Sin embargo, Pedro los alienta afirmando que Jesús, en su muerte y resurrección, no solo venció al pecado y a la muerte, sino que también descendió a los espíritus encarcelados, declarando allí su victoria. Este acto simbolizó que la obra de Jesús no se limitaba a lo visible o físico, llegó incluso a los reinos más oscuros del reino espiritual, demostrando su soberanía sobre toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra, e incluso en las profundidades del Seol. Al mencionar que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, Pedro refuerza un mensaje poderoso: la victoria de Cristo es universal y abarcadora. Se extiende a todos los tiempos y lugares, sin estar limitado por el espacio, el tiempo o las barreras espirituales. Ni siquiera el dominio de la muerte y del Hades fue inalcanzable para el Salvador, que, con su autoridad divina, entró en el territorio de los muertos para proclamar que la muerte había sido vencida. No fue allí como prisionero, sino como rey, llevando luz y proclamando el cumplimiento de las promesas divinas a los cautivos. Esta extraordinaria hazaña sirvió como un valioso recordatorio para los fieles, afirmando que, así como Jesús venció la muerte y alcanzó a aquellos que estaban en cautiverio espiritual, los propios cristianos podían confiar en la victoria de Cristo para sus vidas. El poder de Cristo sobre el mal y la muerte no se limitó a una situación o periodo específico. Era un poder eterno al que podían recurrir y en el que podían confiar ante cualquier peligro espiritual, persecución o amenaza que enfrentaran. Cristo había demostrado que su alcance y autoridad eran incomparables y que podía liberar a cualquiera, en cualquier lugar. El viaje de Jesús hacia los espíritus encarcelados no solo reveló su poder,
sino que también aseguró a los cristianos que nunca estarían solos ni fuera de su alcance. Independientemente de la profundidad de su sufrimiento o de los lugares oscuros en los que se encontraran, el mismo Jesús que entró en el reino de los muertos estaría con ellos en sus aflicciones, otorgándoles el poder y la protección de su victoria. Pedro menciona que los espíritus encarcelados fueron desobedientes en los días de Noé, una referencia que conlleva un profundo simbolismo. Esta descripción sugiere que estos espíritus pueden ser aquellos que, durante el tiempo del diluvio, rechazaron la predicación de Noé, ignorando la advertencia divina de arrepentimiento y salvación. Noé, descrito en 2 Pedro 2:5 como un pregonero de justicia, representa una figura de paciencia y obediencia, que persistió en su misión de advertir y guiar al pueblo, incluso en medio del escepticismo y el rechazo generalizado. Predicó la justicia y la misericordia de Dios, pero fue ignorado por la mayoría, llevándolos a una destrucción que podría haberse evitado. Al mencionar la predicación de Cristo a estos espíritus cautivos, Pedro establece una poderosa conexión entre la obra de Noé y la obra de Jesús. Así como Noé predicó a una generación perdida y endurecida, Jesús trajo un mensaje poderoso a los cautivos espirituales del pasado, confirmando que Él era el cumplimiento de las promesas divinas anunciadas desde el principio de los tiempos. Fue un mensaje de redención que superó las limitaciones del tiempo y el espacio. Jesús, al descender a las profundidades para proclamar su victoria y abrir la puerta de la salvación, mostró que incluso aquellos que habían vivido en tiempos lejanos, como la generación de Noé, no estaban fuera del alcance de la obra redentora de Dios. Para los cristianos de la época de Pedro, este era un mensaje de esperanza. Si Cristo pudo alcanzar incluso a aquellos en cautiverio espiritual, su obra de salvación fue integral y demostró el carácter fiel e inmutable de Dios en el cumplimiento de sus promesas. La mención de espíritus encarcelados refuerza que Dios no abandona a su pueblo ni deja de cumplir lo que prometió, incluso si el cumplimiento lleva tiempo a los ojos humanos. Así, aquellos que habían confiado en Dios a lo largo de los siglos, e incluso aquellos que habían rechazado el mensaje en el pasado, tenían ante sí el cumplimiento de la promesa en la persona de Cristo. Este acto también revela la justicia y la paciencia de Dios. Los que murieron antes de la venida de Cristo no fueron olvidados. La promesa de redención llegó incluso a las profundidades donde estos espíritus estaban aprisionados. Jesús, como Salvador universal, encarnó la promesa divina de redención que trasciende generaciones y épocas, cumpliendo la esperanza esperada por Noé y todos los profetas que lo precedieron. La consolidación de la autoridad de Cristo sobre el reino espiritual nos revela que el descenso de Jesús a los espíritus encarcelados es una poderosa demostración de su autoridad absoluta sobre el reino espiritual, abarcando incluso los lugares de separación y juicio. Cuando Él entra en las profundidades, no lo hace como prisionero, sino como soberano conquistador, portador de las llaves de la vida y de la muerte. Su presencia allí representa el cumplimiento de su autoridad sobre todo el reino espiritual, incluidos el infierno y el Hades, regiones que simbolizaban el poder de la muerte y la separación de Dios. Con su presencia en estas profundidades, sometió el infierno y todos sus poderes, proclamando su victoria definitiva. Esta autoridad no es algo nuevo, es la afirmación final de un poder que le pertenece desde la eternidad. Sin embargo, al descender al Hades, Jesús confirma públicamente su supremacía, mostrando que nada, ni el infierno, ni los espíritus aprisionados, ni siquiera la muerte misma, podría resistirlo. Pedro, al mencionar este acto, reafirma que Jesús no es solo el Salvador de los vivos, pero también el Señor de toda la creación, visible e invisible, gobernando con total soberanía sobre todas las dimensiones del cosmos. Al entrar al Seol,
estaba declarando que no había espacio fuera de su dominio, porque Él era el autor de la vida y de la resurrección misma, con poder para liberar y redimir. Para los cristianos de la época, esta visión del descenso de Jesús a los espíritus encarcelados transmitía un mensaje claro. La victoria de Jesús es total, no se limita a lo visible y palpable, sino que se extiende a todos los rincones del universo espiritual. Pedro refuerza que Cristo no es solo un líder terrenal o un maestro, sino el Señor cósmico, cuya autoridad se expande sobre todo y sobre todos. Ni siquiera el Seol, el lugar de los muertos, pudo retenerlo, porque Él no solo era alguien que conocía la salida, sino el que llevaba las llaves mismas de la muerte y del infierno, teniendo control sobre ambos. Así, el descenso de Cristo y su victoria proclamada en el Hades consolidan una verdad que fortalece a los fieles. Cualquier poder, por temible u oscuro que parezca, está sujeto a la autoridad de Jesús. No solo salió triunfante del Seol, sino que, al hacerlo, redefinió la realidad espiritual para toda la humanidad, declarando que las fuerzas de la muerte y del mal habían sido sometidas. De esta manera, Cristo no solo liberó a los espíritus cautivos, sino que también se convirtió en el libertador eterno de todos los que confían en Él, sellando para siempre su poder y autoridad en el universo físico y espiritual. Compartiendo esta visión para fortalecer la esperanza de los cristianos perseguidos, recordándoles que Cristo está presente incluso en lugares de cautiverio y sufrimiento. Así como Cristo alcanzó a estos espíritus, también alcanza a sus seguidores donde quiera que estén, y así como triunfó sobre el poder del pecado y de la muerte, también puede liberarlos. Para enfatizar el carácter universal de la salvación y el juicio, escribió para que los fieles comprendan que Cristo trajo una buena noticia que va más allá del tiempo y del espacio. La salvación a través de Cristo estuvo disponible incluso para los espíritus encarcelados, demostrando que el sacrificio de Jesús trascendió las barreras, extendiéndose a todos los que fueron, son y serán. Al mencionar esto, Pedro señala la naturaleza integral del sacrificio de Cristo y también del juicio, destacando que nadie está fuera del alcance del juicio o de la gracia divina. Así, al referirse a la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados, Pedro ayuda a la Iglesia a comprender la profundidad y el alcance de la misión de Cristo, reforzando tanto la redención como su autoridad sobre todas las cosas. Después de su victoria definitiva en el Seol, el dominio de las sombras, Jesús regresó al mundo terrenal, donde su cuerpo reposó en el sepulcro. El lugar estaba frío, silencioso y envuelto en la oscuridad de la madrugada. Su cuerpo, todavía envuelto en lienzos funerarios, estaba protegido por una pesada roca que sellaba la entrada. La atmósfera era de absoluto silencio, pero en el ámbito espiritual había una expectativa palpable, una anticipación casi eléctrica. Era el tercer día, el día prometido, aquel en el que el Mesías vencería a la muerte, y la creación esperaba, casi suspendida, el momento en que se proclamaría la victoria de la vida. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a tocar el horizonte, algo extraordinario sucedió en la tumba. En medio del silencio, el Espíritu de Dios descendió como fuerza poderosa y gloriosa, infundiendo vida en el cuerpo de Jesús. Fue un momento indescriptible, como un susurro divino que devolvió el aliento al Hijo de Dios, restaurando cada fibra de su cuerpo. La presencia del Espíritu allí era como el mismísimo aliento de la creación, devolviendo la vida con una intensidad abrumadora. Entonces, con un suave temblor, la tierra comenzó a estremecerse, y el sepulcro, que había sido cerrado por la inmensa piedra, comenzó a abrirse. Los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús fueron cuidadosamente doblados, apoyados sobre sus costados, en señal de que ya no los necesitaba. La roca, que sellaba la entrada como símbolo de impedimento, fue removida, no por manos humanas,
sino por una fuerza divina que confirmó la derrota del poder de la muerte. Jesús, ahora resucitado y revestido de gloria, salió del sepulcro. Ya no era el mismo cuerpo limitado que antes había conocido el cansancio y el dolor, era un cuerpo glorificado, inmortal, un cuerpo que brillaba con la majestad y la fuerza de Dios mismo. Ahora era, oficialmente, el Señor de los vivos y los muertos, el que tenía las llaves de la muerte y el infierno. La promesa de la vida eterna se cumplió. Lo que había sido una tumba fría y oscura se había transformado en el escenario de la mayor victoria espiritual, la derrota definitiva de la muerte y la inauguración de un nuevo camino de vida para todos los que creían en él. En ese momento de resurrección, la tierra, los cielos y todos los reinos espirituales fueron testigos de la promesa cumplida. Jesús no solo resucitó, sino que trajo consigo la certeza de que la muerte había perdido su poder y el camino a la vida eterna estaba abierto. Para aquellos que esperaban, tanto entre los vivos como entre los muertos, ahora había una nueva esperanza. La muerte ya no era el fin, era solo un pasaje, y el Salvador, triunfante, abrió el camino. La victoria de Cristo sobre la muerte es más que una simple resurrección. Es la liberación definitiva de todos los cautivos y la destrucción del poder del mal. Su viaje a través de los 3 días entre la muerte y la resurrección es un profundo recordatorio de que Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que triunfó sobre ella. Descendió a las profundidades, proclamó la libertad a los cautivos y trajo esperanza donde antes reinaba la desesperación. En su victoria, vemos una invitación eterna a la confianza y la fe. No hay oscuridad tan espesa que Él no pueda penetrar, ni prisión tan fuerte que Él no pueda abrir. Esta victoria va más allá de la promesa de la resurrección. Es un llamado a vivir con la certeza de que no estamos solos en nuestras batallas. Cuando enfrentamos dificultades, pérdidas o incluso el silencio de la desesperación, podemos recordar que Él ya estuvo en el lugar más oscuro y triunfó. Él es la luz que brilla inextinguible en las tinieblas, la garantía de que la muerte ya no señorea y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. El viaje de Jesús a las profundidades es también una invitación a vivir en la libertad que Él conquistó. Nos llama a abandonar las prisiones de la culpa, el miedo y la separación, y a lanzarnos a la plenitud de vida que Él nos ofrece. Y ahora, con esta certeza, sabemos que la victoria de Cristo sobre la muerte es también nuestra victoria. Que vivamos con esta confianza, sabiendo que el mismo Jesús que venció la muerte y el infierno está con nosotros, guiándonos con su luz y conduciéndonos a la eternidad. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.